sílaba. En esta sesión vamos a hablar sobre el acento, ¿ya? El acento y, bueno, todas las clases de acento que hay. Recuerden que es un tema recurrente, es un tema bastante frecuente en el examen de admisión. Vino en el último examen de admisión y acá lo importante es que no solamente tenemos que aprender a tildar, ¿no? O mejorar nuestra tildación, sino que también tenemos que conocer cuáles son las formas, los tipos, las clases de acentuación. ¿Bien? Esta clase se va a clasificar, se va a dividir en varios puntitos, ¿ya? Porque va a depender del tipo de acentuación de regla que vamos a aplicar. A ver, en primer lugar, vamos a hablar sobre la acentuación general. Se denomina acentuación general porque siguen las reglas generales de acentuación. Reglas que todos ustedes ya conocen, ¿no? De palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, etc. En primer lugar, tenemos a las palabras conocidas como agudas. Palabras agudas. También, si deseas, puedes llamarlas oxítonas. Sin embargo, este otro nombre no es tan relevante, ya no es tan importante. Es mejor decir simplemente agudas, ¿no? Porque en examen de admisión no nos preguntan tantas denominaciones, sencillamente nos piden que sepamos tildar, ¿no? Que tildemos bien, nada más. Recordemos que las palabras agudas llevan la fuerza de voz en la última sílaba, ¿no? Acá. Esto es sobre esdrújula, esdrújula, grave, aguda, ¿no? Llevan la fuerza de voz acá y podrían llevar tilde dependiendo de las reglas de acentuación, ¿no? La tilde se aplica siempre y cuando la palabra termine en N, en S o en vocal, ¿no? Es una regla súper conocida. Acá ponemos tilde, siempre y cuando la palabra acaba en N, en S o en vocal. Acaba en N, en S o en vocal. ¿Bien? A ver, para eso también hay que tener en cuenta que N, S vocal, en el caso de la Y, va a contar como una consonante, no como una vocal. En la clase pasada, en la sílaba, dijimos que la Y era una vocal cuando se encontraba en la parte final, ¿no? Por ejemplo, en buey formaba triptongos, en muy y en doy formaba diptongos, pero acá no. La Y va a contar como una consonante. Ya, las reglas de acentuación son cuestiones ortográficas, ¿ya? De escritura. Tiene que ver con la pronunciación también, evidentemente, pero principalmente nos basamos en la ortografía. Por eso, si tienes la palabra virrey, no vayas a tildar virrey, porque sería una palabra aguda terminada en Y, ¿no? Virrey. Tienes la palabra también, por ejemplo, menú con tilde, león con tilde, anís con tilde, ¿no? Porque siguen las reglas, pero feliz también será una palabra aguda, solo que no llevará tilde, porque no acaba ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Bien? Esa es una Z, por más que la pronunciemos como una S. Sin embargo, las palabras agudas tienen su excepción. Bien, presentan dos excepciones. Una de ellas es súper conocida, ya la hemos visto en la clase pasada, como excepción general. ¿Ya? A ver. Las excepciones son, en primer lugar, tenemos al hiato acentual. ¿Ya? Hiato acentual. ¿Ya? Esa es nuestra primera excepción. Hiato acentual. Recuerden que el hiato acentual siempre se tilda sí o sí, sin importar la regla de acentuación, era una excepción general. Por ejemplo, tenemos la palabra baúl. No debería tildarse porque acaba en L y es una palabra aguda. O la palabra maíz no debería tildarse porque acaba en Z y es una palabra aguda, igual que feliz. Y, sin embargo, se tildan, ¿no? Se tildan porque es un hiato acentual. El hiato no sigue, el hiato no respeta las reglas de acentuación.
Bien, esto. En segundo lugar tenemos al grupo consonántico. Hiato acentual y grupo consonántico. ¿Qué es grupo consonántico? Grupo consonántico es cuando una palabra aguda termina en doble consonante. Cuando acaba en doble consonante, acaba en coda compuesta, ¿no? Si es una palabra aguda, va sin tilde, ¿ya? No se va a tildar. Por ejemplo, tenemos la palabra tic-tacs. Va sin tilde, ¿no? Porque termina en doble consonante. O zigzags, va sin tilde porque termina en doble consonante. ¿Bien? También esta palabra, iceberg. Y quizás alguien de ustedes esté tentado a decir iceberg, pero recordemos que en nuestra lengua se pronuncia como se escribe. Entonces la pronunciación sería iceberg. Si tú pronunciaras iceberg, eso no es castellano, ¿ya? Y tendrías que escribirlo entre comillas para indicar que no es una palabra propia castellana. Y no sería aguda si lo pronunciaras iceberg, pues, ¿no? En este caso la pronunciación es iceberg, ¿bien? Acaba en grupo consonántico, va sin tilde, ¿ya? No lleva tilde. Bien, esto es en el caso de las palabras agudas. Ahora hablemos de las palabras graves. ¿Ya? Palabras graves. Las palabras graves conocidas también como paroxítonas. La fuerza de voz de las palabras graves está en la penúltima sílaba, ¿no? Acá, recuerda, sobre esdrújula, grave y aguda. Ahí está la fuerza de voz, ¿no? Y las reglas de tildación de las palabras graves son todas las opuestas a las palabras agudas, ¿no? Vamos acá, se tilda siempre y cuando no acaba en N, en S o en vocal, ¿no? No termina en N, en S o en vocal. ¿Bien? Ni en N, ni en S, ni en vocal. Por ejemplo, tenemos la palabra examen. Examen es una palabra grave, pero no lleva tilde. Césped es una palabra grave con tilde. Tenemos también, por ejemplo, la palabra álbum. Álbum. Y tenemos también, por ejemplo, la palabra lápiz, ¿no? Lápiz. Y acá ocurre lo mismo que vimos en las palabras agudas sobre la Y, ¿ya? Una palabra grave termina en Y, entonces también va a tildarse, como la palabra volley, la palabra Sydney. Ahí va a llevar tilde, porque recuerda que la Y va a contabilizar como una consonante. ¿Bien? Eso es con respecto de las palabras graves y también presentan las mismas excepciones que las palabras agudas. Tienen las mismas excepciones, repito, que las palabras agudas. ¿Sí? Que vendría a ser sobre el hiato acentual y el grupo consonántico. La ponemos excepto. El hiato acentual y grupo consonante. Recuerda, como es un hiato acentual, la tilde vacío, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra bahía, ahí está con tilde, palabra grave que cae en vocal, o la palabra dúos con tilde, palabra grave que termina en S. Recuerda, no sigue la regla de acentuación, va a tildarse siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Bien? Y la segunda excepción es el grupo consonántico. A diferencia de las palabras agudas, estas palabras van con tilde. ¿Ya? A diferencia de las palabras agudas, cuando una palabra grave termina en grupo consonántico, se va a tildar. Por ejemplo, tenemos la palabra bíceps, ¿no? Ahí con tilde. O, por ejemplo, la palabra forceps con tilde. Western con tilde.
Bien, acaba en doble consonante, va a tener que tildarse. Eso con respecto de las palabras agudas y las palabras graves. Ya, con los demás casos hay un poquito más de facilidad. A ver, tenemos a las palabras esdrújulas. Conocidas también como proparoxítonas. A diferencia de las palabras agudas y palabras graves, las palabras esdrújulas siempre se van a tildar. Siempre llevan tilde, ¿no? La tenemos sobre esdrújula, grave y aguda. La tilde va sí o sí, ¿no? Siempre. Y sin ninguna excepción, no hay ninguna aclaración que hacer con las palabras esdrújulas. No hay mayor comentario con las palabras esdrújulas, son del grupo las más sencillas. Siempre con tilde. Por ejemplo, tenemos la palabra brújula, cúrcuma, cúrcuma, océano. A ver, algunos ejemplos más. Tenemos la palabra cálculo, cálculo, pérfida. Ay, pérfida, ¿no? Mm, podríamos también poner, a ver, médico, etc, etc. Como les decía, no hay mayor complicación con este grupo de palabras. En cambio, con las palabras sobre esdrújulas, no es que sea complicado, pero hay algunas aclaraciones que tenemos que hacer. En primer lugar, las palabras sobre esdrújulas no son cualquier clase de palabra, son palabras especiales, ¿ya? Son palabras compuestas, las palabras sobre esdrújulas. Acá se llaman proparoxítonas. Eso sí, siempre llevan tilde, no siempre van a llevar tilde. La tilde va sí o sí. Sin embargo, les decía que no cualquier palabra puede ser sobre esdrújula. Las palabras sobre esdrújulas necesariamente tienen que ser verbos. Las palabras sobre esdrújulas necesariamente son verbos, ¿ya? Obligatoriamente. No puede ser un sustantivo, no puede ser un adjetivo, preposición, imposible. Debe ser un verbo acompañando a dos pronombres o acompañado de dos pronombres átonos, llamados también enclíticos. Ya acompañando a dos pronombres átonos, conocidos también como enclíticos. ¿Bien? Los pronombres átonos son estas palabras: mete, senos, os. Acá no me da que hacer espacio. Lalos, lolas y leles, ¿no? Esas son las palabras átonas, ¿ya? Mete, senos, os, lalos, lolas y leles. Entonces, si yo te preguntara que me des o te pidiera que me des un ejemplo de palabra sobre esdrújula, no me vayas a decir ágilmente, por ejemplo. ¿No? ¿Ah? Les decía, los pronombres átonos son mete, senos, os, lalos, lolas y leles. Por ejemplo, si dijéramos recíbemelo, recíbemelo. O si no, cómpratela.
cómpratela. Bien así. Porque tienes la palabra recibe, acá el me y el lo. Acá tienes la palabra compra, el te y el a. Ya, esa vendría a ser las palabras sobre esdrújulas. Bien, son las únicas clases de palabras sobre esdrújulas. Un verbo acompañado de dos pronombres átonos. Verbo con dos pronombres átonos o enclíticos. Bien, esa es la acentuación general. Si te piden marca alternativa que presente reglas de acentuación general, ya sabes, son palabras agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. Bien, en este espacio yo tendría que haber puesto la segunda parte, que es acentuación especial, pero como no va a alcanzar, va a ser en la siguiente pizarra, ¿ya? Acá vamos a hablar sobre otro caso de acentuación, ¿ya? Al cual vamos a denominar expresiones complejas, ¿ya? Palabras complejas. Expresiones complejas o palabras complejas, ¿ya? Esta clase de palabras o expresiones complejas normalmente son palabras compuestas, o sea, formadas por dos raíces, o tienen que ver también con prefijación, ¿ya? Tienen que ver con prefijos. Las palabras complejas se van a clasificar en cuatro grupos, también igualito que las palabras por tilde general. En primer lugar tenemos aquellas expresiones que tienen que separarse con guión. Palabras separadas con guioncito. Las palabras que se separan con guión respetan las reglas de acentuación general. Repito, las palabras separadas por guión respetan las reglas de acentuación general. Esto que vamos a poner por acá. Siguen las normas, siguen las reglas. O sea que no interesa en realidad el guión, simplemente cada palabra va a ser independiente y se va a acentuar de forma independiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos ítalo-ruso. Ítalo se tilda porque es esdrújula y ruso no porque es una palabra grave. O peruano-alemán. Peruano no se tilda porque es grave, pero alemán sí se va a tildar porque es una palabra aguda. O teórico-práctico, ¿no? Ambas se van a tildar. Teórico-práctico. Ya, ambas se tildan, ¿ya? Entonces van a seguir las reglas generales de acentuación. Estas palabras separadas por guión. Ya, en segundo lugar, encontramos aquellas palabras sin guión. Sin guioncito. Como son palabras compuestas que tienen que fusionarse, entonces este grupo de palabras lo que van a tener en especial es que la primera pierde el acento y solamente la segunda la conserva, ¿ya? La primera va a perder su acento y solamente va a conservar la segunda. Y ahí se aplican las reglas de acentuación, ¿ya? La ponemos así. Las palabras compuestas, ¿ya? Son palabras normalmente compuestas, ¿ya? Compuestas o por prefijación. La regla, les decía, es la siguiente. La primera pierde el acento y solo la conserva la segunda. Y justamente a eso le aplicas la regla de acentuación.
general y la del hiato especial. Ahí miren, por ejemplo, tenemos la palabra punta más pie. Ninguna de las dos se tilda, pero al fusionarse sería puntapié. Ahí habría tilde porque puntapié sería una palabra aguda terminada en vocal. Si tienes la palabra corta más uñas, ninguna de las dos lleva tilde, pero cuando se fusionan, fíjense, estamos encontrando a una vocal abierta, la A, acompañando una vocal cerrada, la U. Es una abierta y una cerrada, forma un hiato. Y ahí va con tilde, corta uñas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la palabra decimoséptimo. Aunque en este caso las dos palabras se tildan, ¿no? Décimo y séptimo. Al fusionarse, la primera pierde el acento y solamente la conserva la segunda. Sería decimoséptimo. Así. En exámenes de admisión de San Marcos han preguntado más o menos sobre palabras con hiato, ¿ya? O sea, por ejemplo, preinca, pisaúvas. Y fíjense que la tilde corresponde al hiato, ¿no? Vocal abierta más vocal cerrada, la cerrada con fuerza de voz, preinca, un hiato acentual. Pisaúvas, igual que cortaúllas, no abierta más cerrada, la cerrada con fuerza de voz, hiato acentual. ¿Bien? Entonces, eso es el hiato acentual. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este caso. En tercer lugar, tenemos aquellas palabras llamadas palabras adverbializadas. Palabras adverbializadas, que son aquellas palabras que tienen el sufijo mente. Palabras que presentan el sufijo mente. Recuerden que ya hemos hablado de este grupo de palabras en la clase pasada y habíamos quedado que son palabras que presentan dos acentos, ¿no? Estas palabras presentan dos acentos. Por eso no se consideran agudas, ni graves, ni esdrújulas, ni sobresdrújulas, ¿ya? Porque presentan dos acentos. Para saber si se tildan o no se tildan este grupo de palabras, lo único que tienes que hacer es eliminar el sufijo mente, ¿no? Por ejemplo, tengo la palabra feliz. Feliz no lleva tilde. Le agrego mente, igual no va a llevar tilde. Tenemos la palabra ágil. Ágil es una palabra grave que acaba en L. Por lo tanto, le agrego mente, ahí conserva la tilde. ¿Bien? Otro ejemplo, tienes la palabra reciente. Reciente no lleva tilde porque es grave, termina en vocal. Le agrego mente, igual va sin tilde. Por último, tienes la palabra frágil. Frágil lleva tilde, grave que termina en L. Le agrego mente, conserva su tilde. Pero eso sí recuerden que estas palabras ya no son agudas y tampoco son graves. Son palabras adverbializadas, palabras que tienen dos acentos, ¿ya? Popularmente se las conoce como palabras ditónicas o diatónicas, di porque tienen dos acentos, ¿ya? Pero no es un nombre este que se utilice académicamente. Ya tenemos en último lugar a las palabras con pronombres enclíticos, ¿ya? Acá, verbos con enclíticos. O sea, con pronombres átonos, mete, senos, etc. Eso. Verbos con enclíticos. Ya los verbos con enclíticos siguen las normas, ya siguen las reglas de acentuación general, ¿no?
Por ejemplo, tenemos la palabra dime. Dime no lleva tilde porque es una palabra grave, terminada en vocal. Tenemos llámalo. Palabra esdrújula con tilde, envuélveselo. Palabra sobre esdrújula. Bien, palabra sobre esdrújula. Esas es las palabras o expresiones complejas. Ya sabes, si te piden contar cuántas palabras en expresiones complejas llevan tilde, ya palabras con guión, sin guión, las adverbializadas y los pronombres, perdón, los verbos con enclíticos. Bien. Bueno, señoritas y caballeros, esta es la primera pizarra. ¿Tendrán alguna consulta sobre esto? ¿Alguna aclaración que hacerles? ¿Alguna consulta? Si no hay ninguna, entonces, por favorcito, su captura para poder borrar. Gracias. A ver, me preguntan, profe, ¿a qué se refiere con enclíticos? Ah, los enclíticos son estas palabras. Mete, senos, os, lalos, lolas, redes. Esos son los enclíticos. Ya, se llaman átonos o enclíticos, por si acaso, ¿ya? Átonos o enclíticos. Puedo borrar ya, ¿no? La unidad. A ver, jóvenes, estas son las reglas de acentuación general y la acentuación en expresiones complejas. Ahora vamos a hablar sobre la acentuación especial, ¿ya? Son 4 casos nada más y estamos en el caso 3.
Recuerda, esto es acentuación especial. Acentuación especial. En principio, se llama acentuación especial porque no cumple, no sigue las normas de la acentuación general. Son casos especiales, ¿no? De ahí su denominación. Tenemos, en primer lugar, algo de lo que ya habíamos hablado. Bien, tenemos a la tilde en el hiato acentual. A eso se lo conoce como tilde hiática. Tilde hiática, ¿ya? La tilde del hiato acentual. No del hiato, sino del hiato acentual. ¿Bien? El hiato acentual es lo que nos interesa. Por ejemplo, búho, ¿no? Vocal cerrada más vocal abierta, la cerrada con fuerza de voz, caída, bahía, etc. Bien, eso es el hiato acentual. Bien. Con una pequeña aclaración, ¿ya? Hay que hacer una aclaración acá con respecto a este punto. En algunos libros o en algunos, que quizás en canales de YouTube, lo vas a ver con otros nombres. Vas a encontrar tilde disolvente, por ejemplo, ¿ya? No es un nombre apropiado, tilde disolvente. Explican a veces que la tilde disuelve al diptongo. El diptongo no se disuelve, o es diptongo o no es diptongo, ¿ya? O es diptongo o es hiato, pero no es que haya una disolución de los diptongos. Entonces, no es un nombre que usemos. Y luego por ahí aparece también tilde robúrica o rubórica, ¿ya? También eso es la tilde del hiato acentual, la tilde hiática. En San Marcos la llaman así, tilde hiática, por esa razón estamos usando el nombre de tilde hiática, aunque tampoco sea que sea un nombre muy bonito, ¿no? Pero bueno, al menos como San Marcos lo utiliza, mantenemos esa denominación, ya la de tilde hiática. En segundo lugar, encontramos, ya acá sí nos vamos a morar un poquito más, a la tilde diacrítica. Tilde diacrítica. En la tilde diacrítica vamos a encontrar pares, ¿ya? Vamos a encontrar pares, o sea, palabras normalmente palabras homófonas, y una de esas palabras va a llevar tilde porque tiene acento, ya porque es una palabra tónica, y la otra no va a llevar tilde porque es una palabra normalmente átona. Y además lo que va a ocurrir entre las dos es que va a haber diferencias de categorías gramaticales normalmente. Ya tenemos dentro de la tilde diacrítica, la clasificamos en tres rubros. En primer lugar, en palabras monosilábicas. En primer lugar, en palabras monosílabas. Palabras monosílabas. Las palabras monosílabas, por regla general, van sin acento. Perdón, sin tilde, ¿ya? Por regla general, no se tildan. ¿Ya? Por regla general van sin tilde, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá les pongo una pequeña lista de palabras con las que hay que tener cuidado. Por ejemplo, no vayas a tildar palabras como fue, como fui, como fe, como da, di, dio, o la palabra guión, o la palabra guión, o guió. Ahora, solamente ten cuidado en confundir guió, ella me guió por un buen camino, y con guío, ¿no? Yo la guío por este camino, ¿no? Cuando tenga la fuerza de voz en la cerrada, ya no será una monosilábica, sino será una bisilábica con hiato acentual, ¿ya? Ahí habría un hiato acentual. También tengan cuidado con la palabra ti. Hay mucha gente, muchísima gente que tilda la palabra ti, pero la palabra ti no lleva tilde, nunca se ha tildado. Desde que se crearon las reglas de ortografía, de acentuación, de tildación, ¿no? En 1750 y tantos, desde esa época jamás se ha llevado tilde la palabra ti, pero el error permanece, ese error, ¿ya? Tampoco se tilda, por ejemplo, la palabra truán.
Ahora, ten cuidado, ¿ya? Porque a veces les gana el inglés y en vez de pronunciar truan, pronuncian trujan. Y evidentemente, si tú pronunciaras trujan, está mal pronunciado, ya no sería una palabra aguda, ¿no? Sino sería, perdón, no sería una monosilábica, sino sería una bisilábica como palabra aguda. Las palabras monosílabas no son agudas, por si acaso. Para que una palabra sea aguda, debe tener por lo menos 2 sílabas, ¿ya? Tiene una sola sílaba, no puede ser aguda, ¿bien? Entonces, ese grupo de palabras no lleva tilde. No se tildan las palabras monosilábicas, excepto, ¿ya? Excepto, ¿ya? Porque siempre hay excepciones, ¿no? ¿Ya? Excepto, ¿no? Si tú mimas, él te cede. Ya, son las únicas palabras monosilábicas que podrían llevar tilde, ya podrían tildarse. No es que siempre se tilden, sino que podrían llevar tilde dependiendo de las reglas de acentuación, ¿no? Justamente vamos a hablar de estos 8 casos de palabras que llevan tilde. Recuerden, una regla básica para que una de estas palabras lleve tilde es que tenga su par homófono, ¿no? O sea, hay un sí con tilde, conjunción condicional, y hay uno con tilde que es un adverbio. Hay un mi con tilde que es un pronombre y hay un mi sin tilde que es un determinante posesivo. Igual, hay un él con tilde que es un pronombre y hay un él sin tilde que es un determinante artículo, ¿no? Entonces, siempre los encontramos por pares, ya siempre va a haber pares. Por eso es que ti no lleva tilde, porque la palabra ti no tiene su par, ¿no? Siempre es ti, pronombre, no tiene un ti que sea determinante, ¿no? O que tenga otro significado, otro valor, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de este grupito de palabras. Comenzamos con la palabra él. La palabra él se tilda cuando sea un pronombre personal. Ahora, tú podrías decirme, profesor, yo no sé cuándo es un pronombre. Bueno, es muy sencillo, ya. Fíjense, la palabra él es un pronombre cuando sea equivalente a la palabra ella. Si él equivale a ella, es un pronombre. Lo único que estaríamos haciendo es cambiar el género nada más, ¿no? Mire, por ejemplo, si dijéramos, él se fue en el auto. Él se fue en el auto. Fíjense, es esta palabra él, la que podría reemplazar por ella, se fue en el auto, ¿no? En cambio, acá no sería ella auto, pues no tendría sentido. Y esta palabra no lleva tilde porque este es un artículo. Los artículos acompañan a los sustantivos. El carro, el ventilador, el celular, etc. Otro ejemplo, dijéramos, no sé si él te ama aún. Pues acá sería, no sé si ella te ama aún, ¿no? Ahí va con tilde porque equivale a la palabra ella. Ahora, tengan cuidado con la puntuación, muchísimo cuidado con la puntuación, ¿ya? Fíjense, acá voy a poner 2 oraciones iguales. Por ejemplo, sería el que te miente no te quiere. El que te miente no te quiere. Y acá sería así. El, coma, que te miente, coma, no te quiere. A ver, dense cuenta de la idea entre estas 2 oraciones. En la primera, el que te miente no te quiere es como un refrán, ¿no? No está hablando de una persona en especial, sino de algo indeterminado, ¿no? O sea, quien te miente no te quiere. En cambio, abajo sí se está hablando de alguien en especial, se está hablando de él, ¿no? Entonces ahí sería él, que te miente no te quiere, ¿no? Entonces acá sí habría coma, ¿ya? Porque sería como ella, que te miente no te quiere, ¿no? Y arriba no se podría reemplazar por él, perdón, por ella, sino por la que te miente no te quiere, ¿bien?
Entonces tengan en cuenta eso. Estas comas, lo vamos a ver mucho más adelante, son llamadas comas explicativas. Las comas explicativas son como eliminables, podríamos eliminarla. Y la oración sería, él no te quiere, ella no te quiere, ¿no? O sea, tiene sentido con el reemplazo, ¿bien? O sea que chequen siempre la puntuación, tengan cuidado con la puntuación. Bien, eso es nuestro primer caso. El caso de la palabra él. Con tilde es un pronombre, equivale a la palabra ella. Sin tilde es un determinante artículo. Es un artículo. Y acompaña a sustantivos, ¿no? Acompaña a sustantivos. A ver, en segundo lugar tenemos a la palabra, vamos a juntar dos, tú y mí. Ya, estas palabras, tú y mí, llevarán tilde también cuando sean pronombres. Y no llevan tilde cuando sean posesivos. En este caso, equivalentes a la palabra su. Si equivalen a su, van sin tilde, ¿ya? Miren, por ejemplo, a mí me gusta, a mí me gusta tu peinado. A mí me gusta tu peinado, ¿no? Esto no se puede empezar por su, a su me gusta. En cambio, a mí me gusta su peinado. Este sí equivale a su, por eso es que va sin tilde. ¿Ya? Esta palabra sí es equivalente a la palabra azul, por eso es que no lleva tilde. Otro ejemplo, tú eres mi gran amigo. Acá sería como tú eres su gran amigo, ya tú eres su gran amigo. ¿Bien? Entonces tenemos acá el, tú, mi. Sí. ¿Ya? Luego la palabra sí. La palabra sí se tilda cuando es una afirmación. ¿Ya? Pero también lleva tilde cuando es un pronombre personal. ¿Ya? Cuando sea un pronombre personal va a ir acompañado de la palabra mismo, misma. O va acompañado o tú puedes agregarle la palabra mismo o misma. Me preguntan, profe, ¿la tilde yática es lo mismo que yato, la tilde acentual? No, yato acentual. Tilde yática es la de yato acentual. Yato acentual. A ver, por ejemplo, si dijéramos acá con la palabra sí, si lo invitas, sí irá. ¿No? Si lo invitas, sí irá. ¿Bien? Entonces, la primera sí no lleva tilde porque es una condición. En cambio, la segunda sí va a llevar tilde porque es una afirmación, no sí irá. O como pronombre podría ser así, ¿no? Se toma fotos a sí mismo. Se toma fotos a sí mismo, ya, sí, se toma fotos a sí mismo, ¿ya? Ahí tenemos el, tú, mi, sí. Luego tenemos la palabra te. La palabra te, el, tú, mi, sí, te. So, la palabra te es mucho más sencillo, ya, porque el te lleva tilde cuando es una infusión. ¿Ya? Ahí va a llevar tilde cuando es una infusión, no el té que tomamos. Y también recuerda, se tilda cuando pluralizamos esta palabra, tés. Ya tés también va a llevar tilde. Quiero dos tés. Pedí más tés. Así. Y ahí tenemos el tumicité. Por ejemplo, eh, pedí un té. ¿No? Pedí un té. Te invito. El segundo no lleva tilde porque es un pronombre, ¿no?
Los pronombres átonos van acompañados de verbos. Te quiere, te llamó, te encontró, te dirá la verdad, etc. ¿Ya? Tenemos el, tú, mi, si, te, se. Esta palabra se lleva tilde cuando sea un verbo. Y puede ser verbo saber o puede ser verbo ser. Saber o ser, saber o ser. Verbo saber o verbo ser. Por ejemplo, sé feliz, sé prudente, sé bueno, etc. ¿Ya? Esto con verbo ser. Con verbo saber es más sencillo. No, no sé de ella. No sé de ella. O no sé si irá. Ahí tenemos de nuevo el tú, mi, si, te, sé, de. La palabra de también lleva tilde cuando sea del verbo dar. Pero recuerden, es la única variante de dar que lleva tilde, ¿ya? No es atilar palabras como dio, como di, como da, esas no. Solamente el de lleva tilde. Ya la única variante de dar que lleva tilde es de. Por ejemplo, si dijéramos espero que me dé las gracias. Espero que me dé las gracias, ¿no? O si no, si dijéramos de más de usted. De más de usted. Bien. Ahí tenemos el tú, mi, si, te, se, de y me falta el más. Ya, me falta la palabra más. La palabra más lleva tilde cuando indique cantidad. Pero es muy importante saber cuándo no lleva tilde porque es más sencillo. Ya, la palabra más no lleva tilde cuando equivalga a pero. En todos los demás casos, el más va a llevar tilde, ¿ya? Cuando equivalga a pero, no lleva tilde. En los demás casos, ese más sí lleva tilde, ¿bien? Por ejemplo, si dijéramos, él te ama cada día más. Él te ama cada día más. Mas no abuses. Mas no abuses, ¿bien? Esto sería, pero no abuses. Pero no abuses, ¿bien? Él te ama cada día más, pero no abuses. Bien, esto es en el caso de los monosílabos. Ya estamos en la tilde diacrítica. Solamente hemos hablado de los monosílabos. Ya, ahora, los otros casos, el segundo caso es más sencillo y el otro es de interpretación. Este segundo caso tiene que ver con la palabra aún. ¿Ya? Este segundo caso, repito, tiene que ver con la palabra aún. Recuerden, la palabra aún lleva tilde si equivale a la palabra todavía. Y no va a llevar tilde si equivale a la palabra incluso o hasta. Incluso o hasta, ¿ya? Con tilde si equivale a todavía. Sin tilde si es equivalente a incluso o hasta. ¿Ya? Por ejemplo, si dijéramos aún no viene María, ¿no? O sea, todavía no viene María. O si no, incluso yo desaprobé. Incluso yo desaprobé. ¿Bien? Simplemente hay que reemplazarlo, ya únicamente hay que reemplazarlo
Solamente una pequeña aclaración más. Ya cuando veas la expresión aun cuando, nunca va a llevar tilde, ¿ya? El aún. El aun cuando jamás lleva tilde. Y también la expresión ni aún tampoco va a llevar tilde, ¿ya? Si dijéramos, por ejemplo, aun cuando desaprobó este examen, no desaprobará el ciclo, ¿bien? Va sin tilde. Y el ni aún sería, por ejemplo, ni aún de cerca se parece. Bien, ahí va sin tilde. Aun cuando sin tilde, ni aún sin tilde. Bien. Y para terminar esta parte, fíjense, estamos con la tilde diacrítica, monosílabas, la palabra aún con tilde, aún sin tilde. Y por último tenemos a la tilde conocida como interrogativos y exclamativos. Llamadas popularmente como enfáticas, ¿ya? Interrogativos y exclamativos. Conocidas normalmente con el término de tilde enfática. Tilde en interrogativos y exclamativos, tilde enfática. Que tiene que ver con la fuerza de voz. Tiene que ver con la fuerza de voz. Ya, la tilde enfática aparece con estas palabras que son interrogativas y exclamativas, ¿ya? ¿Qué, cuál, quién, ya qué, cuál, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, a dónde y cuándo, ¿ya? A ver, qué, cuál, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, a dónde y cuándo. Aunque cuán es un acortamiento de cuánto, ya, pero igual se coloca acá. A ver, el problema de esta clase de tildación es que no existe una regla en especial. Ya no es que se tilda cuando sea un pronombre y no se tilda cuando sea un determinante. No, eso no ocurre. Acá lo mejor que podrías hacer es leer apropiadamente la oración. Hay que leer adecuadamente y no te dejes engañar por signos de exclamación o signos de interrogación, ¿ya? No te dejes engañar por esos signos. Puede haber signos, pero no haber tilde. Mire, por ejemplo, en estas dos oraciones, la primera es dime que me quieres. Dime que me quieres. Y la segunda es dime que quieres. Fíjense ahí en la pronunciación, ¿no? Dime que me quieres y la segunda es dime qué quieres. Siempre que hay una ruptura con la siguiente, que hay una pausa con la siguiente, ahí va a haber tilde, ¿no? Ya dime que me quieres, la otra es dime qué quieres, ya dime qué quieres. A ver, vean también estas dos oraciones, ya la primera es que viva el Perú. Ya, y la segunda, qué golazo. Ya, que viva el Perú y qué golazo. Fíjense, perciban ahí en su pronunciación. La primera es que viva el Perú, ¿no? Así que viva el Perú. Y la segunda es qué golazo, ¿no? Acá con fuerza. Qué golazo. Fíjense, qué golazo. A ver, otro ejemplo. Qué bonita vecindad. Y la segunda es que lo cumplas feliz. Que lo cumplas feliz. ¿Ya? Ahí también perciban la diferencia. La primera es, qué bonita vecindad, con fuerza de voz, ¿no? En cambio, la segunda no lleva fuerza de voz, es que lo cumplas feliz. ¿Bien? Ahora, una pequeña acotación, ¿ya? Para que se puedan dar cuenta más. Las dos oraciones en las que la palabra que no lleva tilde podría analizarse como una oración desiderativa. Espero que recuerden que es una oración desiderativa, ¿no? La oración desiderativa es una oración de deseo y puedes acompañarla de la palabra ojalá. Ojalá que viva el Perú. Ojalá que lo cumplas feliz. ¿Bien?
Ojalá que lo cumplas feliz. Se admite la palabra ojalá, es que es de deseo, por lo tanto el que no lleva tilde. Además, o simplemente lees bien la oración, ¿no? Leyendo bien es que viva el Perú, no es que viva el Perú, es que viva el Perú. Y no es que lo cumplas feliz, ¿no? Sino que lo cumplas feliz, ya que lo cumplas feliz, ¿bien? En cambio nosotros sí, qué golazo, qué bonita vecindad. Bien, ese es el detalle con este tipo de caso. Hay que pronunciar bien, hay que leer bien, hay que darle la fuerza entonativa, las pausas necesarias a las oraciones para darnos cuenta de si lleva o no lleva tilde. Analicemos una oración más. Bueno, en realidad son dos oraciones, aunque tienen el mismo tema. Sí. Vean la diferencia entre estas dos oraciones, ¿no? La primera dice que no hiciste la tarea y la segunda es que no hiciste la tarea. En la primera no hay tilde, en la segunda tiene que ver tilde. Y esto tiene que ver porque en la segunda es como una sorpresa, ¿no? ¿Qué? ¿No hiciste la tarea? ¿Ya? Y la pausa lo marca muy bien. La puntuación con los signos de exclamación, ¿ya? En cambio, la primera se leería que no hiciste la tarea, que llegaste tarde, que estás molesto, así, ¿bien? Entonces ahí va sin tilde. Bueno, señoritas y caballeros, terminamos esta parte también. ¿Habrá alguna consulta? Nos falta un caso más de tildación, que es la... bueno, en realidad hemos acabado, pero voy a agregarles un poquito más. Tenemos la tilde en extranjerismos y algunas palabras especiales. En el caso de dime que me quieres, no cumple con el ojalá. Claro, porque ese es con las exclamativas, pues. Ese con el ojalá es con las exclamativas. Solo es con las exclamativas. Con las exclamativas, les dije. Con las exclamativas. Solo es con las exclamativas. Ya lo ojalá con las exclamativas. No le apliquen a cualquier cosa. Solo con las exclamativas. Bien, ¿alguna consulta más, jóvenes? Si no hay ninguna consulta, igual, jovencitos, por favor, se le toman su captura para continuar.
Me dice, profesor, pero si el que está acompañado de un pronombre átono no lleva tilde. No generalices, no generalices, ¿no? En la oración, no lleva tilde, pero puede ser que en otra sí lleve tilde. Ya, tengan cuidado acá con la generalización. Si no lo digo, o si no lo pongo como una nota, entonces no podemos generalizar, ¿ya? Es por la oración que no lleva tilde, pero podría ser que exista otra oración en la que sí pueda llevar tilde, ¿ya? Por esa razón les decía, en el caso de la tilde enfática, hay que pronunciar bien las oraciones. Ahí sí, deténganse un poquito, analicen, pronuncien bien, que haya pausa y también, si es exclamativa, apliquen la regla del ojalá. Si es exclamativa. Oh, sí, voy a empezar. A ver, ya vamos acabando la parte teórica. Hemos hablado de, en primer lugar, aceptación general, los cuatro casos, expresiones complejas, también los cuatro casos, y luego hemos hablado sobre tilde especial, dividido en dos grupos, ¿no? La hiática y la tilde diacrítica. Y la tilde diacrítica dividido en tres grupos. La de las monosílabas, el caso de la U, y la tilde enfática, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un cuarto caso, este es más corto, vamos a hablar sobre los extranjerismos. Una regla general de nuestra lengua, algo que hace especial al castellano, es que la escritura corresponde a la pronunciación.
tenemos que escribir como pronunciamos o pronunciamos como escribimos. No pasa lo mismo con el inglés o con el francés. En inglés puede haber dos palabras diferentes en su escritura y no hablo de homófonas, pero en la pronunciación es idéntica. En el castellano no, en el castellano se escribe como se pronuncia. Tenemos acá entonces los extranjerismos. Vamos a poner tres casos. En primer lugar, los extranjerismos adaptados. Extranjerismos adaptados. Si se han adaptado, siguen las normas de acentuación. ¿Ya? Siguen las reglas del castellano, ¿no? De acentuación del castellano. Voy a ponerle una lista de palabras que ya se han adaptado. Por ejemplo, tenemos la palabra hacker y tenemos que escribir, recuerda, tal como lo pronunciamos. No, no vayas a poner con H. O la palabra honrón también, ¿no? Honrón. O también palabras como bypass, ¿no? Bypass. Blue jean, ¿no? Blue jean. Yogur, ¿no? No vayas a poner con T al final, ya, yogur. Y no se tilda porque sería una palabra aguda terminada en R, ¿no? Yogur. Blister. No, blister, sí. Blister. Tenemos la palabra scooter. Blister, scooter, huachimán. Huachimán. La palabra sándwich. Sándwich. Croissant. Croissant. También la palabra voucher. ¿Ya? Voucher. Voucher. ¿Bien? Estas palabras, repito, ya se han adaptado. Evidentemente debe haber muchas más, ¿no? Cada año van incorporándose a una lista más de palabras, pero recuerda que si se adapta, tiene la ortografía del castellano. Fíjense, escribimos voucher porque pronunciamos voucher. Si pones voucher, no sería castellano. ¿Ya? Y lo tendrías que escribir entrecomillado. Estos son los adaptados. Luego, los no adaptados, para señalar que no se han adaptado, se escriben en cursiva. Se escriben en cursiva o entre comillas. Se escriben en cursiva o entre comillas, ¿ya? Y no siguen la regla del castellano, sino más bien la regla del idioma de procedencia, ¿no? Ya va a depender de qué lengua sea. Miren, por ejemplo, una de latín sería la palabra quórum. Quórum. Y recuerden que en el castellano, si tengo una Q, U, la siguiente letra tiene que ser una E o una I. No se puede poner una O, ¿no? Eso no es castellano. Y se castellaniza así, por si acaso. Y esta sería la castellanización de quórum, así. Quórum, así sería la castellanización. Pero si lo pones así con Q, recuerda, no es castellano y lo tienes que poner en cursiva o entre comillas. Otras palabras no adaptadas son palabras como pizza, por ejemplo, o jazz. Y fíjense lo especial de la pronunciación, no decimos jazz, pero lo escribimos con J, no así, ya porque no es castellano. En el castellano la ZZ no existe, pues, ¿no? No hay una palabra que tenga ZZ. Si lo tuviera, si la tuviera, no sería castellano. O la palabra show, por ejemplo, la SH no es castellana, ¿no? Entonces, ese grupo de palabras se escriben entrecomillados o en cursiva porque no son parte del castellano. Y por último, tenemos las
locuciones latinas. Las locuciones latinas. Las locuciones latinas son recursos que se utilizan no solamente en el castellano, pueden usarse en el inglés, en el francés, en el italiano, etc. Y como en el latín no había tilde, por lo tanto, las locuciones latinas van sin tilde, ¿ya? Sin tilde. Porque además, repito, son cuestiones no solamente del castellano, ¿no? Sino de varias lenguas en general. Por lo tanto, repito, van sin tilde, palabras como alma mater, ¿no? Ahí sin tilde. O también, por ejemplo, la palabra homo sapiens, sin tilde. Curriculum vitae, sin tilde. No se olviden de que una locución latina tiene que tener por lo menos dos letras, dos palabras, ¿no? La palabra curriculum solita no es una locución, será locución cuando digamos curriculum vitae o vitae. Otro ejemplo, ad hominem, ¿no? Ahí tienes un montón de falacias en latín, ¿no? Ad hominem, ¿bien? Y van sin tilde. Y fíjense, debes ponerlo en cursiva o entrecomillado, ¿ya? En cursiva o entrecomillado. Bien, señoritas y caballeros, esta sería toda la parte teórica. Lo único que me faltaría a mí es agregarle acá una listita de palabras con las que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y hay que tener cuidado porque lastimosamente estas palabras las hemos escuchado mal, no solamente por culpa nuestra, sino en general, porque hay personas que las pronuncian mal, ¿no? Las pronuncian mal y nosotros, como son palabras poco usuales, las pronunciamos mal también, ¿ya? Las pronunciamos mal y por ahí está la confusión, ahí está el error, ¿bien? Entonces acá, por favorcito, ustedes ya vayan resolviendo su material. Yo voy a agregar acá, es solamente una lista de palabras, por ahí alguna explicación habrá con alguna de ellas, pero en general ya podrían ir resolviendo sus ejercicios. Por favor, ya yo voy a agregar acá, repito, esta lista de palabras.
Estimados, les he puesto acá algunas palabritas, ya se pronuncia besania, ya no besanía. Besania es locura, igual que insania no es insanía. Es parsimonia, se pronuncia apoplejía, monocromo, ínterin. Ínterin es entre tiempo, entre dos tiempos. Es barroco, no confundan sutil con fútil, ¿no? Una cosa es sutil y otra cosa es fútil. Estadio, ¿ya? No existe la palabra estadio, aunque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, los médicos en el estadio de esta enfermedad, los filósofos o los psicólogos, cuando te hablan del estadio del comportamiento humano, está mal. Se pronuncia estadio, en el estadio de esta enfermedad, en el estadio de, o como etapa, ¿ya? O sea, estadio no solamente es el lugar donde se hace deporte, sino que también es sinónimo de etapa, momento, época o era, ¿ya? Eso es estadio. Luego es albufera, se pronuncia carácter, no existe carácter, siempre es carácter. El plural de carácter es caracteres, así como de regímenes a regímenes, de especímenes a especímenes. Acá pongo para completar. De espécimen da a especímenes. Se puede decir búngalo o bungaló, ya como esdrújula o como aguda. Puede ser boina o boina, es urea, lívido con B chiquitita, pero libido con B grande, ¿ya? Es dominico, no dominico, sino dominico te deum. Te deum es un tipo de misa que se hace normalmente en julio, 28, 29 de julio. No vayas a pensar que fluido o oída son palabras con tilde, pensando por la fuerza de voz, fluido, ¿no? Son hiatos, pero son diptongos y respetan la regla de acentuación, ¿ya? Como diptongo. Palabras graves terminadas en vocal. Se pronuncia avaro, se pronuncia océano como esdrújula. Náusea, esdrújula. Caucau con tilde, porque es una palabra aguda terminada en vocal. Luego se pronuncia bulevar, bueno, ya les expliqué lo de espécimen, especímenes. Y por si acaso, los verbos alinear y delinear no se tildan nunca en la I. Ya se dice alinea, no alinea. Se dice delineate, no delíneate, ya no delíneate. Es alinea, delinea, alineate, delineate. Bien, así. Bueno, jovencitos, señoritas, ya esto sería toda la parte de la clase. Si hay alguna consulta, me dicen, por favor. Si no, igual dentro de unos minutos vamos a ir cotejando. Ya dentro de unos 3 minutitos cotejamos. Por favor, ya un ratito voy a lavarme las manos. Cualquier consulta, preguntan y le respondo cuando regrese.
A ver, estimadas, estimados, por favor, vamos a cotejar. En la primera pregunta nos piden función distintiva, ¿no? O sea, que cambie el acento y cambie el significado, ¿no? ¿Qué habrán marcado acá? Muy bien, muy bien, muy bien. Si trabajo tanto, lo justo es un aumento de sueldo, ¿no? Si trabajo tanto, lo justo es un aumento de sueldo. Muy bien. La uno es la A. La uno es la A de avioncito. En la pregunta número 2 también nos piden lo mismo, nos piden función distintiva del acento. ¿Cuál sería en la 2? Muy bien, también sería la D. Si animo a todos, ¿por qué el ambiente? O si animó a todos, ¿por qué el ambiente? Muy bien. La 2, la D de dedo. En la 3 nos piden lo correctamente tildado. ¿Qué marcaron en la 3? Muy bien, es la A. No puede ser la 3 porque dice, indicó que los cadáveres, ¿no? Cadáveres, le falta tilde a cadáveres. Muy bien. 3, la A. La 1, la 2 y la 4 son correctas. Y la 5 dice, el informe clínico fue conciso pero inútil, ¿no? Le falta tilde a inútil. ¿Bien? Esos son los errores en la 3 y en la 5. Y en la 4, ¿qué será la 4? Muy bien, la 4 es la B de buenos. No puede ser la A por alíneate, ¿no? Quedamos que el verbo alinear nunca lleva tilde en la I. Debe ser alinéate. En casa le falta tilde a Maffer. A propósito, los nombres propios castellanos siguen la regla de acentuación. Elmer está bien tildada porque es una palabra grave que termina en R. A Maffer hay que aplicarle la tilde, ¿no? Debe ser Maffer. La palabra cóctel puede ser así, cóctel o cóctel, ¿ya? En algunos lugares pronuncian cóctel. En la D, el error está en fluida, palabra grave que termina en vocal. Y en la E, el error está en cyborg, palabra grave que es grupo consonántico. Si pronunciara cyborg, recuerda, no es forma castellana cyborg, ¿no? Y tendría que escribirse en cursiva para indicar que no es del castellano. ¿Ya? Bueno, ese es 4 besito. En la 5 nos piden mayor cantidad de tildes. ¿Qué marcaron en la 5? Muy bien. Fíjense, falta Oscar, Elmer, apoyó, invité, croissant y francés. Faltan 6 tildes. Oscar, Elmer, apoyó, invité, croissant, francés. 6 tildes. 6 tildes, 6 tildes. ¿Bien? En la D de dedo, 6. ¿Qué marcaron en la 6? ¿Qué será la 6? También muy bien, enano, debe ser así. Aún, no sé, tío, caminaría, césped, húmedo, después, café y té. 9 tildes faltan en enano. Aún, no sé, tío, caminaría, césped, húmedo, después, café y té. 9 tildes. Bien. 6 la E de enano. 7. En la 7 es para relacionar, ¿no? Casa, muy bien, muy bien, muy bien. Casita, muy bien. 8. En la 8 nos piden lo correcto e incorrecto, ¿no? Dice,
En la primera, no sé cuánto te esforzaste, pero valió la pena. Eso está bien, ¿no? Incluso como ayuda externa no logró terminar su tesis, también está bien. Fue un día terrible, pero tú lo sobrellevaste, le falta tilde. Y en la 4, ¿cómo olvidarte si todavía te siento junto a mí? También está bien, ¿no? 8, la A de avión. Muy bien, la A de avioncito. En la 9 nos piden la inadecuada acentuación. 9, inadecuada acentuación. Muy bien, la D de dedo, fíjense, sale la D de dedo porque está la frase ni aún con cuaderno. Recuerda que les había indicado que la palabra aún, luego de la palabra ni, no lleva tilde, ¿no? Entonces está mal la tilde acá. En la 10 nos piden mayor cantidad de tildes especiales, ojo, solo tildes especiales. Recuerda, hiato y la diacrítica. Muy bien, la E de enano, a ver, vamos a contar. Sé que tú sí confías en mí. Hasta acá van 5. Pero él no quiere que te dé frío si te llevo al estadio. 8. Solo tildes especiales, recuerda la diacrítica y la del hiato acentual. 8. 10, enano. 11. En la 11 nos piden los enunciados correctos. Muy bien, la B de beso es en la 11, la B de beso. En la primera pregunta, en la primera afirmación dice, María sí sabía que el río se había crecido y no debía cruzar por ahí. ¿Todas las tildes presentes son yáticas? No, porque aparece la palabra sí. Ya luego en la 3, aún no sé si él vendrá rápidamente como habíamos quedado. ¿Todas las tildes usadas son especiales? No, porque vendrá es por aguda, ya por palabra aguda. ¿Bien? Me dice, profesor, tengo una duda. Si yo veo una palabra con comillas, no lo considero que tenga que llevar tilde. Disculpe, es que estoy cuidando a mi... no necesariamente tendríamos que ver el tipo de palabra, porque las comillas se usan para varios casos. Puede ser que sea un extranjerismo, ¿no? Si es un extranjerismo, no. Pero puede ser que sea una ironía. Si es una ironía, hay que ver qué tipo de palabra sea. Bien, en la 12 nos piden las correctamente acentuadas. 12, beso. No es la A por meeting, grave que termina en N. No es la C por volei, tiene que llevar tilde, porque la Y cuenta como consonante. No es la D por microchips, porque es aguda, terminada en doble consonante. Y no es el ano por bistecs, porque es aguda, acaba en doble consonante. ¿Bien? 12, la B de beso. 13. La A de avión. Muy bien. La 3 no puede ser por físico-químico, la tilde tiene que ser en químico, no en físico. Y en la 4, árabe-israelí. Es imposible que haya una palabra con 2 tildes, ¿no? No hay árabe-israelí. 14 nos pide tildes especiales, ¿ya? La 14 es la B de beso. Vamos a revisar cuáles son. Ojo, solo tildes especiales. Aun cuando se autorizó la entrada del convoy alimentario tras el debate sociopolítico, bien se sabía, Eva 1 sabía, que aquel traería bandos, ayuda insuficiente, pues el ingreso fue limitado para las tropas invasoras de Israel en Gaza. Hasta acá van 2. Más allá van 3 de los esfuerzos del equipo médico-quirúrgico. La situación empeoró, pues la infraestructura sanitaria ha sido intencionalmente destruida por los israelíes. Va uno más, van 4. Lo que viola el derecho humanitario y constituye un crimen de guerra. Tú van 5. Tú no puedes imaginar cuánto van 6. Sufrimiento hay. Omar, como médico, se siente impotente, pero él, van 7. Esas son las 7. 7 tildes especiales, ¿ya? 14 beso. Y en la 15 nos pide la incorrecta. Avión. ¿Por qué avión? Porque político le falta tilde. ¿Ya? Político le falta tilde. Rápidamente está bien tildada porque se le quita mente y dice rápida, ¿no? Y así lleva tilde, ¿no? Así comprobamos que lleva tilde eliminando la terminación mente. Muy bien, señoritas y caballeros. ¿Alguna consulta?
Sí, la 15, la A de avión. Si no hay ninguna consulta, muchísimas gracias. Cuídense. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.